Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? Por este tiempo, ¿sale? Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque fuiste tú el que nos trajo, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el alimento que has preparado para nosotras, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir de ti, Señor, palabra de vida, Señor, palabras que edifican, Señor, que nos renuevan, que nos ayudan, que nos vivifican, Señor, para que podamos andar en tu luz y en tus caminos, Señor. Ten misericordia de nosotras, Señor, y háblanos, Señor. Permite que nuestro corazón arda, Señor, mientras escuchamos tu palabra. Revélate a nuestras vidas, Señor. Revélanos tu voluntad en este tiempo, Señor. Ten misericordia de nosotras. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, en medio de nosotras, Señor. Estamos reunidas en tu nombre y sabemos que tu presencia está con nosotras. Te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Hablo más fuerte? ¿Ya? ¿Ya se oye? No, ¿no me oigo? Y yo no las veo con mis lentes. No me oyen y yo no veo. ¿Qué pasó? Bueno, pues, gracias. Vamos a continuar con los temas que hemos venido desarrollando ya desde hace un buen rato. Estamos hablando acerca de las mujeres de la Biblia. Hemos hablado de algunas ya desde hace un buen tiempo. Y hoy me tocó hablar acerca de la tsunamita. Bueno, quiero hacer una pequeña introducción para que podamos comprender qué era lo que estaba sucediendo cuando se llevó a cabo la historia. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel en el tiempo de Acab había se había apartado del Señor, había caído en una gran apostasía. Sabemos quién es Acab, sabemos quién fue su esposa, Jezabel. Ella era una mujer idólatra y perversa. Ella mató a los sacerdotes de Dios y levantó sacerdotes a Baal. ¿Sí se acuerdan? Entonces, esto provocó que las 10 tribus de Israel retuvieran el servicio de los sacerdotes y de los levitas. Y por causa de esto, Dios levantó profetas. Entonces la gente que era temerosa de Dios tenía en alta estima a los profetas de Dios, porque el sacerdocio pues había perdido. Entonces podemos ver que en Israel se levantaron profetas de mucho renombre. Hemos hablado acerca de Elías y ahora vamos a hablar acerca de Eliseo. Y en Judá no vemos que aparecieran personalidades de este calibre, porque Judá, aunque hicieron también lo malo delante de los ojos de Dios, pero ellos trataron de guardar la ley y los mandamientos del Señor, pero Israel no, y por eso en Israel se levantaron profetas. Bueno, vamos a leer por favor, Segunda de Reyes 4, del 8 en adelante. Segunda de Reyes 4, del 8 en adelante. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Fíjense, vamos a hablar de esta mujer de Sunem. La Biblia dice que ella era una mujer importante. Podemos entender que probablemente ella era una mujer rica y con una influencia, ¿no?, sobre otros,
porque dice la Biblia que era importante. Pero lo que trasciende y destaca en esta historia no es el dinero o la influencia que ella pudiera tener, sino que la Biblia nos muestra características acerca de ella, de su personalidad y de lo que ella hacía. Ella, por lo que dice la Biblia, podemos observar que era una mujer generosa y era una mujer hospedadora. Les decía, ante la crisis que estaban enfrentando los profetas, ella tuvo misericordia de Elías, que pasaba constantemente por su casa, y ella lo invitaba a comer. Ella pudo observar la necesidad que tenía este profeta y lo recibió en su casa. Recordemos que también en esa época estaba reinando Joram, el hijo de Acab, y Joram también hizo lo que es desagradable delante de los ojos de Dios. Aunque no adoró a Baal, siguió en el pecado de Jeroboam. Recordemos que Jeroboam puso 2 becerros de oro para que el pueblo de Israel adorara a esos becerros, y les dijo al pueblo, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. El pueblo de Israel estaba completamente degradado, completamente apartado de Dios, adoraban a esos becerros, habían menospreciado el sacerdocio y a los levitas que Dios había levantado para su servicio, y les decía, por eso se levantaban profetas en el pueblo de Israel, porque era necesario que escucharan su voz. Ya no la escuchaban más por medio del sacerdocio, ni por medio de los levitas que estaban al servicio de Dios, y ahora tenían que escuchar la voz a través de sus profetas. Bueno, pues esta mujer fue generosa con Eliseo. Dice la Biblia que ella no solamente le brindó alimento, sino que también preparó un lugar, un aposento, para que él ya no pasara solamente, sino que aún se quedara en su casa. Otra cosa que podemos observar es que debido a esta constante comunión que ella tenía con el profeta Eliseo, ella pudo saber que él verdaderamente era un varón santo de Dios. Eso dice la Biblia, que pudo ver que ella era un varón santo de Dios. Y eso es lo que pasa, ¿a poco no? Cuando nosotros compartimos los alimentos, compartimos nuestra intimidad con alguien más. Compartir los alimentos con otras personas, como que cuando comes te relajas, ¿no? Para empezar. Y de verdad que el comer con otras personas provoca este nivel de intimidad, de amistad, ¿no? Esta comunión con otros, y puedes ser quien eres, ¿no? Realmente. Y esta mujer, debido a esta comunión que tenía con este varón, pudo conocer eso. Este varón es santo, es un varón de Dios. También tenemos que recordar que se levantaban profetas que no eran de Dios. En Israel también se levantaron falsos profetas, pero ella pudo identificar, debido a esta comunión que tenía con el profeta, que él efectivamente era un varón santo de Dios. Y le dijo a su esposo, vamos a seguir leyendo, el versículo 10, 11 y 12 del capítulo 4 de Segunda de Reyes. Dice, yo te ruego, le dijo a su esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él venga a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Esto fue algo que también me llamó mucho la atención. Yo pensaba, ¿por qué si se había forjado esta relación, ¿no? Con ella, ¿por qué no la llamó por nombre? ¿Se habían puesto a pensar eso alguna vez? ¿Por qué no le dijo, llama a Magali, ¿no? O llama a Dana, ¿no? O llama a Rosy. ¿Por qué no la llamó por su nombre? ¿Por qué le dijo, llama a esta sunamita? Y fíjense, está bien interesante porque me puse a investigar lo que significa Sunem, y Sunem significa lugar
de reposo. Eso significa Sunem. 2 lugares de reposo significa. Sunem era un lugar de la tribu de Isaacar. Sunem estaba ubicado en una parte muy rica de Palestina. Ajá. Entonces era un lugar próspero también, pero Sunem significa 2 lugares de reposo o paradero. Entonces, eso significa Sunem, pero ¿qué significa el nombre de Sunamita? Sunamita quiere decir pacífica. Es un nombre o un apodo que se le daba a las personas de cariño. De hecho, la esposa de Salomón, ¿se acuerdan? La Sunamita, bueno, pues era como un apodo cariñoso, afectuoso, ¿no? Que Salomón le daba a su esposa. No es que se llamara Sunamita, sino que era como un sobrenombre cordial, cortés, que le daba a esta mujer. Ajá. Entonces, cuando Eliseo se refirió, cuando Eliseo le dijo a Giezi, llámala Sunamita, no lo hacía de una manera despectiva o descuidada, ¿no? Porque se le hubiese olvidado su nombre, sino que le estaba llamando así, de una manera cordial, de una manera amistosa, de una manera amable. La estaba mandando llamar, y eso está bien interesante. Vamos a seguir leyendo, fíjense, el 13 dice, dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Fíjense qué interesante está esto, porque les decía, Sunem significa 2 lugares de reposo o paraderos. Y ella dijo, yo estoy en el reposo, ¿qué necesito? Yo estoy en el reposo, ¿qué podría necesitar? Cristo, hermanas, es nuestro reposo. Ella estaba en Cristo, estaba en el reposo de Dios. Tenemos que recordarnos, se nos ha compartido que parte de la bendición que se le daba a los hijos primogénitos era esta, una doble porción de tierra. Y me llamó mucho la atención porque ella estaba en el doble reposo, estaba en Cristo. ¿Qué podía necesitar? Ella estaba plena, porque eso significa Sunamita, ella estaba plena, ella estaba segura, ella estaba satisfecha, ella estaba completa, ella estaba en el reposo de Dios. Fíjense, vamos a leer por favor Mateo 3:29, dice, lleva mi yugo sobre ti, bueno, otra versión, bueno, voy a leer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo vamos a hallar este descanso? Cuando venimos a Cristo, que es manso y humilde cuando llevamos el yugo del Señor. Ajá. Que nosotras podamos decir, estoy en Sunem, estoy en el lugar de reposo. Que nosotras podamos decir, ya no me llamen más Rocío o Petra, que acaban de llegar, bienvenidas. Ya no me llamen más Irma, por favor llámenme Sunamita, porque estoy en el lugar de reposo, porque soy plena, porque estoy completa. Ajá. Eso era lo que ella no solamente, bueno, eso era lo que ella estaba viviendo y lo que estaba experimentando y lo que estaba expresando con Eliseo, porque Eliseo la llamaba así. Eliseo la conocía y podía saber que no solamente estaba en Sunem, sino que también la podía llamar Sunamita, ¿no? Porque nosotras podemos decir, yo estoy en Cristo, pero podemos expresar cosas distintas, ¿no? Podemos decir, no, yo estoy en Cristo, yo estoy en el reposo, pero ¿qué es lo que nosotras expresamos? ¿Realmente expresamos que estamos viviendo este reposo? ¿Realmente podemos decir, yo soy plena, yo soy completa, yo estoy reposando en el Señor? Esta mujer sí podía decirlo. Nosotras vemos en ella que estaba satisfecha con su vida. Cuando Eliseo le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Ella dijo, pues si vivo en mi tierra, o sea, ¿qué podría necesitar?
Cuando nosotras no estamos en ese reposo del Señor, estamos bien quejumbrosas y tenemos necesidad de muchas cosas. ¿A poco no? Vivimos en una constante insatisfacción. Esta mujer no mostraba nada de eso. Sabemos que todos tenemos necesidades, muchas, ¿no? Muchas. Y ahorita vamos a ver algo que pasó con ella. Sin embargo, ella se sentía plena y completa, y cuando el profeta le preguntó, dijo, no tengo necesidad de nada. Ese debería ser nuestro estado. Fíjense, vamos a leer, por favor, Hebreos 3, del 15 al 19. Dice, entre tanto que se dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El Señor quería que su pueblo Israel entrara a su reposo. Y no pudieron entrar, dice la Biblia, por causa de su incredulidad. El pueblo de Israel, sabemos la historia, la hemos leído, vivía en una constante insatisfacción. Vivía en una constante queja todo el tiempo. A pesar de que Dios los había rescatado de la esclavitud en la que se encontraban cuando vivían en Egipto, lo sabemos, ellos clamaron y Dios escuchó su clamor y envió a Moisés para liberarlos de esa esclavitud. Y no solamente lo mandó, ¿no? Dice Dios, ¿no? Sino que Él mostró sus prodigios, milagros, dice la Biblia que con brazo fuerte, ¿no? ¿Cómo? Con brazo fuerte, mano alzada y poder, por ahí va, sacó a su pueblo de Egipto y todo el pueblo había visto los milagros que Dios había realizado para que ellos pudieran salir de la esclavitud en la que se encontraban. Todos lo vieron. Ellos vieron cómo Dios mandó plagas sobre Egipto, pero su vida fue guardada. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar y ellos pasaron por tierra seca y sus enemigos, los que los perseguían, se ahogaron en el mar. Ellos tuvieron hambre y proveyó para ellos maná que descendía del cielo. De verdad esto está increíble. Yo no sé si se han puesto a imaginar, si se han imaginado alguna vez qué increíble fue ese acontecimiento. O sea, salían en la mañana y recogían su alimento. Tuvieron sed y Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y salió agua y ellos pudieron beber. Esto es una sombra de lo que sucedió con Cristo. Cristo fue golpeado en su cuerpo y de él brotó agua, agua de vida. Él es un manantial de aguas de vida eterna. Y ahora nosotros podemos beber y saciar nuestra sed. El pueblo lo experimentó, el pueblo de Israel. Sin embargo, dice la Biblia que tenían un corazón malo de incredulidad y no pudieron entrar en el reposo de Dios. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotras también nos encontramos en esta condición. Si tú encuentras que hay insatisfacción en tu vida, si tú encuentras que hay una constante queja en tu vida, pregúntate, Señor, ¿de verdad estoy en tu reposo? ¿De verdad estoy plena en ti? ¿De verdad estoy satisfecha? Señor, ¿de verdad puedo decir que estoy completa en ti? Porque cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, lo primero que comienza con nosotros es esta insatisfacción. Aunque tengas todo, estás insatisfecha. Esta mujer no solamente vivía en un lugar próspero, no solamente vivía en un lugar donde había riqueza, sino que ella estaba constituida de esto, de esta plenitud. Les digo, muchas veces nosotras podemos decir, no, es que yo estoy en Cristo. Cristo es el reposo de Dios y lo sabemos, pero de verdad, ¿estamos viviendo en el reposo del Señor o hay insatisfacción en nuestras vidas?
Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjense, el entrar en el reposo implica un acto de obediencia de nuestra parte. ¿Cómo vas a entrar al reposo de Dios si eres descuidada en tu comunión con Dios? ¿Cómo vas a entrar en ese reposo si no bebes de esa agua que está dispuesta para ti? Jesús es la roca y de Él brotan manantiales de agua de vida. ¿Cómo vas a estar satisfecha si no has ido a beber de estas aguas? ¿Cómo vas a estar satisfecha si no has comido el pan, el verdadero pan que descendió del cielo, y este es Cristo a través de su palabra? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir soy plena? ¿Cómo podemos decir estoy satisfecha, no tengo necesidad de nada si somos descuidados? Si no obedecemos lo simple que el Señor nos ha dicho. El Señor le dijo al pueblo de Israel, cada mañana, tienen que salir y tomar su porción de maná, cada mañana. Y el que no salía se quedaba sin alimento ese día. Nosotras debemos ser obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. No debemos ser descuidadas, porque de otra manera lo único que vendrá será esto, insatisfacción a tu vida, ¿no? Y luego le echamos la culpa a Dios, eso es lo peor, por nuestra insatisfacción. Vamos a seguir leyendo, dice el 4:14, por favor, dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Fíjense, aquí pasó una gran tragedia. El hijo que ella no había pedido, ¿no? Porque ella no lo había pedido, esa es la verdad. Sin embargo, Dios le concedió un hijo, murió. Vamos a seguir leyendo, dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Pues hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Esto está bien increíble porque su hijo, su único hijo, se había muerto. Era para que ella llorara y gritara, torito, para que ella estuviera mal, ¿no? Su hijo se había muerto. ¿Lo pueden visualizar? Es que es bien padre cuando te imaginas las escenas, ¿no? ¿Qué harías tú? O sea, te entregan estás viendo a tu hijo que le duele la cabeza, qué angustia, y luego lo ves morir. Estaba bien tremendo, ¿no? Lo que estaba pasando, les decía, una tragedia lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ella no le dijo a su esposo, no corrió y les dijo a todos, ¿no? Sino que ella de verdad mantuvo la calma, y yo puedo entender que no se resignó ante este suceso, sino que su mirada estaba puesta en Dios,
Ni siquiera le dijo a su esposo, quizá para no preocuparlo. No dijo nada a nadie y a su esposo le dijo, paz, tranquilo, espérate, ¿no? Paz, paz, paz. Y de verdad, a mí me sorprende esto. Y les digo, tenemos que preguntarnos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante sucesos así, ¿no? Tan trágicos, tan inexplicables, ¿no? Tan dolorosos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿De verdad estamos en el reposo de Dios? Esta mujer, yo lo único que puedo ver es que mantuvo la calma y no perdió la fe y la confianza en Dios. Y fue con la persona correcta, con la persona adecuada. Fue con el profeta de Dios, aquel que le había dicho que iba a tener un hijo y también el único que podía darle palabras que provenían de parte de Dios, porque ella sabía que era un varón de Dios y que lo que él hablaba era palabra de Dios. Fue con este hombre y porque también sabía, ¿no? Yo me imagino, también entendía que él era el único que podría comprender su tristeza y la amargura que se estaba formando en su corazón. No fue con nadie más, no fue con la vecina a contarle la tragedia, no fue con su esposo siquiera, no quiso quizá preocuparlo, no fue con nadie más, sino que fue con el profeta de Dios. Y no porque buscara al profeta de Dios, sino porque estaba buscando a Dios. Su mirada estaba puesta completamente en Dios. Y ella no había perdido el temple, no había perdido la confianza, no había perdido la esperanza, no había perdido la fe en Dios, completamente en Dios. No dijo nada a nadie. Les digo, fue con la persona adecuada, fue a buscar ayuda de Dios. Dice la Biblia aquí, vamos a seguir leyendo, que partió pues, el 25, dice, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Ella dijo, bien, no quiero hablar contigo, con permiso, ¿no? Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encuentra, no lo saludes, y si alguno te saluda, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No me andes mandando a tu siervo, le dijo, no, yo vengo a buscarte a ti, y hasta que tú no vayas, yo no te voy a dejar. Y les digo, esto me sorprendió mucho porque ella fue una mujer perseverante. Les digo, no se resignó ante la muerte de su hijo, sino que ella perseveró. No, mi niño no se va a quedar así, ¿no? Seguramente ella pensó, necesito que tú vayas. Ella sabía que Eliseo tenía una doble porción del Espíritu, porque bueno, la vez pasada que hablamos de esta otra mujer, ¿se acuerdan? Habíamos platicado cómo hubo testigos que vieron cuando Eliseo recibió esta doble porción del espíritu que había en Elías. Había 50 hijos de los profetas que fueron testigos de este suceso. Y los mismos profetas podían dar testimonio de que Eliseo realmente tenía el poder de Dios y realizaba milagros.
Vimos la vez pasada cómo ocurrió un milagro secreto con esta mujer que, ya me estoy confundiendo, creo que sí va. Bueno, ocurrió un milagro con esta mujer que también vino a él y fue a través de la vida de Eliseo. Y esta mujer sabía que Eliseo podía realizar un milagro también en la vida de su hijo. Ella estaba viviendo de una manera adelantada a su época, porque Jesucristo va a resucitar a los muertos cuando Él venga por segunda vez. Y esta mujer sabía que Dios tenía poder, el poder de la resurrección. Y por eso corrió con Eliseo y dijo, no me voy a apartar de ti hasta que yo vea algo en la vida de mi hijo. Les digo, no se resignó a decir, sí, ya, pues le dolía la cabeza, ¿no? Se murió. Sino que ella perseveró y no perdió su fe y su confianza en Dios. Fíjense, estaba bien grueso. Me llamó la atención que al niño le doliera la cabeza. Para empezar, era un niño, ¿no? No había terminado su vida. Su vida no había concluido en esta tierra. Era un niño y dice la Biblia que le empezó a doler la cabeza. Fíjense, yo he entendido algo. Dios nos ha dado hijos, ¿no? Hijos a nosotros, las que somos mamás, tenemos hijos. Pero el Señor también nos ha dado hijos espirituales. Y la verdad es bien triste cuando ves que uno de tus hijos le empieza a doler la cabeza. ¿Quién sabe qué se les mete en la cabeza? Y cuando tú ves que les está doliendo la cabeza y que están a punto de dormir, de morir, dices, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Y de verdad, o sea, te puedes resignar y decir, bueno, pues, le dolió la cabeza y se murió, quién sabe qué se le metió y ya se murió. O puedes ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, no lo concibo, no lo entiendo, ¿no? Es un hijo que yo no te pedí, pero tú me lo has concedido. ¿Cómo me lo diste para que se muera, no? Podríamos decir. Tenemos que entender, esta mujer tenía ese discernimiento espiritual y su razonamiento fue correcto. Yo no pedí este hijo, para empezar, el Señor me lo dio, ¿no? Ni siquiera ha terminado su vida, no es tiempo de morir, es un niño, algo le dio en la cabeza, no es normal. Señor, tú puedes hacer algo, no me resigno, de veras, no lo entiendo, no comprendo por qué está sucediendo esto. Y vengo a ti, solamente a ti. De verdad, nosotras tenemos que comprender que hay cosas que parecieran no tener sentido, pero el Señor las permite para que podamos ir solamente con Él. Podemos decirle al Señor, no lo entiendo, pero tú sí. Tú sí entiendes qué es lo que está pasando. Tú sí sabes qué fue lo que le pasó en la cabeza, ¿no? Tú sí lo sabes. Y por eso vengo a ti, para que me ayudes, ¿no? Para que hagas un milagro, porque tú tienes el poder para hacerlo. Esta mujer, les digo, fue con el profeta. Esta mujer perseveró y no iba a dejar a Eliseo hasta que hiciera algo por su hijo. Les decía, ella vivió de una manera anticipada a su tiempo. Nosotros podemos saber ahora que Jesús nos dará vida, que Jesús nos resucitará en aquel día cuando Él venga. Pero también podemos vivir de una manera anticipada. También podemos decirle al Señor, resucita a este muerto, tú tienes poder para hacerlo. Se murió, quién sabe qué le pasó, pero tú tienes el poder para darle vida otra vez. Vivifícalo, Señor. Dale vida, dale vida. Dale vida en sus pensamientos, dale vida a su alma
Incluso puedes orar y decirle, vivifica aún su cuerpo. Nosotras también podemos vivir de esta manera, de una manera anticipada. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que nuestro Señor tiene el poder para resucitar a los muertos. Esta mujer tuvo fe y su mirada estaba puesta en Dios. No mandó llamar a un médico, no mandó a buscar al mejor especialista en la cabeza, ¿no? Sino que mandó a llamar al profeta. Es más, ella fue por él. Ella sabía que Dios era el único que tenía poder para soplar aliento de vida sobre su hijo. Y perseveró. Por eso le dijo al profeta, no te voy a dejar, no te voy a dejar. Vamos a seguir leyendo. Dice el 31, él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, así que se había vuelto para encontrar, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Aquí podemos ver también cómo ocurrió un milagro cuando este hombre cerró la puerta. El Señor Jesús nos dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, cierra la puerta. Dice, entra a tu aposento y cierra la puerta, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sabes? Hay cosas que aparentemente son inexplicables. Pasan cosas que aparentemente no tienen ningún sentido. ¿Qué vas a hacer? Esta mujer no le dijo nada a nadie, y Eliseo, dice la Biblia, que cerró la puerta, y cuando cerró la puerta empezó a clamar a Dios, oró a Dios. Hay milagros que ocurren de manera secreta. ¿Y sabes cuándo ocurre? Cuando cierras la puerta y cuando oras a tu Padre. Tenemos que practicar constantemente esto. De verdad, les digo, a veces nos pasa algo y le hablas a todo el mundo, ¿no? Que me ayuden, que me digan, que me aconsejen. No entiendo, Señor, ¿no? Pero buscas a todos menos al Señor. Buscas ayuda en todos menos en el Señor. Vas a todos los lugares menos al que el Señor te dijo que tenías que ir. A tu aposento, cerrada la puerta. No tienes que ir lejos, pues ahí en tu casa, súbete a tu cuarto, cierra la puerta y ahí busca al Señor. ¿Y sabes qué? Ahí es donde ocurren los milagros. Es ahí, de manera secreta, en donde el Señor obra contigo y obra con las personas que tú presentas delante de Dios. Obra en las situaciones en las que tú no puedes hacer nada. Obra de una manera secreta de muchas maneras. De verdad, cuando tú menos lo ves, dices, está resuelto, ¿qué pasó? ¿No? Y puedes comprender esto. Fue el Señor obrando, fue el Señor obrando, fue el Señor acomodando las cosas, fue el Señor dando respuestas. Fue el Señor mostrándote el camino que tienes que seguir, la ruta que Él ha trazado para ti. Tenemos que ir a nuestro aposento. Ahí nos vamos a encontrar con el Señor y nuestro Dios que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Otra cosa que yo veo es esta: podemos resignarnos y hacer duelo. Decir, bueno, ya pasó esto, qué lástima, ¿no? Y lloras, ¿no? O puedes perseverar y decir, Señor, no,
no, yo vengo delante de ti. Si el Señor dice que dejes el asunto en paz, porque a veces pasa, pues el Señor te lo dijo. Pero si tú sabes que tienes que perseverar hasta que veas un milagro de parte de Dios, no tenemos que dejar de hacerlo. Y es ahí, les digo, cerrada la puerta. Es ahí en donde nosotros podemos desahogar nuestro corazón. Es ahí en donde podemos decirle al Señor nuestro punto de vista, ¿no? Es ahí en donde quizá puedas clamar al Señor, hazme justicia, ¿no? Esto es muy injusto, Señor, ¿no? Hazme justicia. Es ahí con el Señor, con nadie más. Y el Señor hará su obra ahí en ese lugar y veremos la salvación de Dios. Vamos a seguir leyendo. El 34 dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Fíjense, esta mujer pasó la prueba. Ella afirmaba que estaba en Sunem, en el lugar de reposo, y demostró que era verdad. Demostró que era verdad. Yo veo que ella también fue una heroína de la fe. Hebreos habla de que las mujeres recibieron en resurrección a sus hijos. Ella no perdió su confianza en el Señor. Ella tuvo fe en Él y no desistió hasta que ocurrió un milagro. Y de verdad yo les digo, hermanas, no desistan, no dejen de orar por sus hijos, no dejen de orar por ellos hasta que ocurra un milagro. Cierren la puerta detrás de ustedes y busquen a su Padre, y su Padre que está en lo secreto las recompensará en público. No dejen de perseverar, no pierdan su confianza en el Señor, búsquenlo todos los días. Que no solamente sea un dicho, ¿no? que tenemos bien aprendido, Cristo es el reposo, yo estoy en Cristo, pero realmente lo demostramos con nuestras acciones. Dice la Biblia que daremos frutos y por nuestros frutos seremos conocidos. Esta mujer dio este fruto, había paz en su corazón, era un fruto del Espíritu que ella pudo dar. Dice aquí que Elías veía que ya su alma estaba entrando en amargura, pero fue al lugar correcto. Y nos puede pasar, ¿no? Hay cosas que te amargan de repente, ¿no? Hay cosas que son difíciles y que cuesta trabajo pasarlas, ¿no? Pero si vamos a ese lugar, entonces Él transforma nuestra tristeza en gozo. Él transforma nuestra realidad. Tenemos que ir al Señor constantemente. Les digo, ella vivió de una manera anticipada. Ella pudo experimentar la resurrección de los muertos. Sabemos que nosotros también vamos a experimentar esto. Esta Marta le decía a Jesús, sí, o sea, yo sé que tú nos vas a resucitar en aquel día, ¿no? Pero el Señor quería hacer este milagro de resurrección con su hermano Lázaro en ese momento y ella no lo comprendía. Y a veces nosotras, ¿no? Somos así, sí, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Cuándo? Pues, todos tienen su tiempo, ¿no? ¿Cuándo tú sabrás, Señor? Y ya te vas. Pero esta mujer no. Esta mujer perseveró hasta que vio este milagro de resurrección sobre su hijo.
Por eso puedo decirles que era también una heroína de la fe. De esta mujer también nos habla Hebreos 11. Ella sabía que el tiempo de su hijo no había llegado, era un niño. Ella sabía que este niño tenía que servir al Señor así como ella lo servía. El motivo por el cual el niño había fallecido no era algo normal, pero ella tenía esa certeza. Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer un milagro. Así es que no nos rindamos, hermanas. Dios puede hacer un milagro. Piensa en aquel que ha muerto. Piensa en aquel al que ahorita le duele la cabeza y que está a punto de morir. Piensa en él y sigue orando, no desistas, porque el Señor puede hacer un milagro. No esparzas la noticia, está muerto, ya no hay esperanza, ¿no? No esparzas esa noticia, sino declara lo que el Señor te ha dicho y lo que sabes que Él puede hacer. Eso es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No pierdas tu fe y no pierdas tu confianza. Sigue entrando a ese lugar secreto en donde el Señor te está esperando, en donde el Señor va a hacer un milagro. Y pues ya, terminé. Vamos a orar, ¿sale? Señor, te damos gracias por tu palabra. De verdad que en ti hemos encontrado nuestro lugar, como cantábamos hace rato. Cómo amamos tu presencia, Señor. Cómo te amamos, Señor Jesús. Por eso no es una carga para nosotros cerrar la puerta de nuestra habitación y buscarte cada día, sino por el contrario, es algo que anhelamos, Señor. Es algo que disfrutamos porque te amamos. Señor Jesús, yo te ruego que sigas teniendo misericordia de nosotras. Haznos recordar tus palabras, Señor Jesús. Haznos recordar quién eres tú, que tú tienes poder para salvarnos, que tú tienes poder para ayudarnos, que tú tienes poder para resucitar a aquellos que han muerto. Señor Jesús, ten misericordia de nosotras, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestros hermanos. No permitas que mueran, Señor. Ten misericordia y haz un milagro en esta hora, te lo rogamos. Tú tienes poder para hacerlo. No buscamos a nadie más. Te buscamos solamente a ti, Señor Jesús. Tú tienes poder para resolver todas las cosas que nos afligen, todas aquellas cosas, Señor, que quizá han traído amargura a nuestro corazón. Tú las conoces y tú tienes poder para cambiar todo y transformarlo conforme a lo que tú has pensado. Señor Jesús, te ruego que nosotras podamos entrar a tu reposo, que nosotras podamos vivir en Sunem. Señor Jesús, tú eres esta porción, doble porción de tierra que se nos ha concedido porque somos hijas de Dios. Tú eres nuestra heredad, tú eres nuestro lugar de reposo, que verdaderamente podamos vivir reposadas en ti, que aprendamos a llevar tu yugo y tu carga que es ligera para encontrar reposo en nuestras almas. Ten misericordia de cada una de nosotras, Señor. Permítenos vivir en este reposo, que sea real, que no nos descuidemos como lo hizo el pueblo de Israel, que por causa de un corazón malo de incredulidad y por su desobediencia no pudieron entrar en el reposo que Dios les había concedido. Señor Jesús, queremos buscarte cada día. Es algo que nos corresponde para poder permanecer en este reposo que tú nos has concedido.
ten misericordia de nosotros, derrama de tu gracia sobre cada una de nosotras, para que podamos buscarte cada día, para que haya plenitud en nuestras vidas, satisfacción en nuestra alma, porque hemos comido y bebido de ti, porque hemos sido obedientes a lo que tú nos has dicho. Señor Jesús, ten misericordia de nosotras. Te lo rogamos en esta mañana. Amén.